marcar algunas características interesantes de los leucocitos. Ajá. Ahí viene Nayeli. Hay que recalcar algunas características particulares de los leucos, porque hay que saber cómo actúan, ¿no? O a través de qué ejercen su función. Ajá. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, leucocitos, tema 1.1.7. Hay que ponerle el numerito 1.7, hay que ponerle el numerito de los temas. Pero venga, Aarón. ¿Quién empieza, chicos? Está mi compañera Clau, pero no contesta. Debe tener apagado su micrófono. En un momento contesta. Ay, Como que está encendido su micrófono, pero no se escucha, así que supongo que lo está intentando. Lo está intentando, ¿ah? Y entonces estamos con los leucocitos. Y ahí hay una clasificación grandota. Desde el punto de vista ontogénico, pues derivan de la médula ósea, de la línea mieloide, ¿se acuerdan? Cuando vimos la hematopoiesis. Entonces ahí teníamos la línea mieloide y los leucocitos se originaron de una línea pluripotencial. ¿Ya quedó? ya llegó, profe. Ya es que como que me tuve que meter acá desde mi celular porque estaba en la computadora y creo que no servía bien el micrófono. Así. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre los leucocitos y nuestro grupo está integrado por Juan Augusto o Joe, Sam, Samuel, Aarón y yo, Claudia Itzel. Bueno, ¿qué son? Los leucocitos también los conocemos como los glóbulos blancos y estas son las unidades móviles del sistema protector del organismo y se transportan específicamente a zonas donde hay infección o inflamación y sus funciones pueden ser de fagocitosis, quimiotaxis, migración, adherencia e marginación y diapedesis. Ahorita vamos a hablar más de eso. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, estos viajan a través del sistema circulatorio y van hacia el drenaje linfático a través de la linfa eh, y para llegar a los tejidos van a hacer diapedesis, que van a entrar por algunos poros de los tejidos y así van a estar entrando y saliendo para convertirse esto en una circulación. Sí, por favor. Bueno, antes de seguir con con los leucocitos como tal, tenemos un factor importante que sería la leucopoiesis. Bueno, desglosando la palabra, proviene del griego que significa leuco, que significa blanco, y poiesis, creación o producción. Y pues en pocas palabras es la formación de leucocitos o glóbulos blancos. Bueno, partiendo desde el inicio, todo comienza en el hueso, en la médula ósea, y ya como sabemos, en el interior de se encuentran células precursoras y que además contamos con dos tipos de médula, que es la amarilla, que contiene adipocitos y pues como tal no tendría una acción hematopoietica alguna. Y la médula ósea roja, que está compuesta por tejido esponjoso y que al contrario de la amarilla, esta sí cuenta con una acción hematopoietica. Entonces vamos a hacerle como que un zoom al hueso, otro, y bueno, partiendo desde el inicio, partimos desde una célula madre, un homocitoblasto. Esta a su vez está en constante división
y nos va a dar origen a dos linajes de células, una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Después vamos a ver la de la célula madre linfoide. Esta se va a Mieloides. ¿Célula mieloide? Pues ahí dice célula madre mieloide, ¿no? Ah, bueno, O perdón. vamos a ver las linfoides también. No, bueno, es primero con las mieloides y después las linfoides. Ahora, Entonces, primero la mieloide. Esta se va a subdividir en dos linajes, pero para ello requiere de tres componentes. La interleucina 3, interleucina 5 y el factor estimulante de granulocitos. Bueno, esta última es una característica que le provee a los monocitos para que sean ahora sí que granulares. Y bueno, ahora sí se divide en monoblasto, que a su vez se convierte en premonocito, y este se convierte a su vez en monocito. Pues es como que ya el estado maduro, como que una etapa final, y puede ir directamente al torrente sanguíneo y, bueno, sería convertido al conocido macrófago. Y ahora, para el siguiente linaje, también requerimos de interleucina 3, interleucina 5 y el factor estimulante de granulocitos. Y ahora tenemos aquí al mieloblasto, que a su vez se va a subdividir en tres linajes celulares. El primero tiene un efecto basofílico, al cual llamaremos premielocito basófilo. Y bueno, a partir de estas, como que sus núcleos empiezan como a tomar como que una forma de una C, de una U, y bueno, con gránulos presentes. Otra tiene un efecto eosinófilo, al cual llamaremos premielocito eosinófilo, que al igual que los otros van a tomar una forma de C en su núcleo. Y el otro tiene un efecto neutrófilo, al cual llamaremos premielocito neutrofílico. Entonces, es a partir de este momento donde los núcleos de las células van a adoptar una forma más rígida, ya con núcleos más perfectos, más parecidos como a los de, pues sí, una U. Sin embargo, en este momento, en donde se segmentará en múltiples núcleos, ¿cómo se llama? Bueno, el de premielocito basófilo se transformará como, bueno, su núcleo adoptará como que una forma de S debido a la segmentación de su núcleo y se convierte en lo que conocemos como un basófilo. Posteriormente tenemos a la célula eosinófila, constituida por un núcleo bilobulado, como, no sé, en forma de unos lentes de sol, forma de teléfono, que se convierte en el que conocemos como eosinófilo. Y la última célula neutrofílica, que a esta le gusta segmentarse mucho, tanto que se llega a dividir como en tres segmentos, en la que conocemos como neutrófilo. Ok, entonces tenemos que esta misma célula madre mieloide, aparte de las mencionadas anteriormente, tiene puede dar origen a otro linaje, el cual llamaremos megacardioblasto. Únicamente requiere de trombopoyetina, que proviene de los riñones, para adaptar esta forma. Después se va a transformar en premegacariocito y posteriormente en megacariocito. Es como que, pues sí, ya la forma final y madura también. Y ahora vamos a partir desde las células de la madre linfoide. Tenemos que a partir de esta se forman los linfoblastos y al igual que requiere de los tres componentes de interleucina 3, 5 y el estimulante de granulocitos. Entonces este linfocito empezará a proliferar y a diferenciarse para originar el prelinfocito y posteriormente este se va a transformar a un linfocito que a su vez se va a dividir en linfocito B y linfocito T. Ahora que ya tenemos como que el conjunto de todas como que las células maduras ya están como que listas para salir al torrente sanguíneo, bueno, salir del hueso a través de estos capilares que están unidos al hueso, los cuales se llaman capilares sinusoides, que es una representación como esta. Entonces, todas las células pasan sin problema, a excepción de los megacariocitos, que son estos de aquí. Estas puede decirse que a fuerzas quieren entrar al capilar, pero es tan grande su tamaño y su fuerza al hacerlo
que al entrar se divide en muchos fragmentos citoplasmáticos al igual que los linfocitos B, estos igual pueden entrar directamente, sin embargo los linfocitos T no, sino que viajarán a un tejido linfoide secundario al que conocemos como timo, en donde se dará su proceso de maduración y ya tras esto ya será capaz de viajar de nuevo hacia el torrente sanguíneo. Así como música de misterio, ¿verdad? Sí, bueno, ahí tenemos dos tipos de líneas celulares, que son, bueno, estos se van a dividir en dos, que son los granulocitos, que se llama así por polis, que significa múltiples núcleos. Y estos, bueno, junto con los monocitos, que son los agrunalados, van a proteger el organismo contra microorganismos invasores. Y usualmente su tiempo de vida en la sangre, porque van a estar en dos lugares que va a ser a nivel circulación sanguínea, que van a durar entre 4 a 8 horas, y en el tejido van a estar de 10 a 20 horas. Van a liberar sustancias antimicrobianas como o inflamatorias para destruir los organismos agresores, y también van a realizar la función de fagocitosis. ¿Qué sigue, por favor? Y los agrunalados, que carecen de gránulos específicos, que son mononucleares, y tienen un núcleo más grande que los granulocitos, y estos van a vivir de 10 horas a 20 en la circulación sanguínea, y en los tejidos va a depender. Bueno, los que son agrunalados van a ser los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Y los agrunalados van a ser los linfocitos y los monocitos. Bueno, los linfocitos se dividen, como ya sabemos, se dividen en linfocitos B y T. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, entonces aquí tenemos una tabla para que se vea como más qué realiza cada uno de estos. Y los neutrófilos, bueno, en los adultos se encuentra 62%. Bueno, de todos los linfocitos que tenemos, corresponden al 62%, y tienen un diámetro de 10 a 20. Bueno, esto va a depender también porque estos neutrófilos, bueno, pueden vivir en la sangre de este tamaño, ¿no? Pero bueno, ahorita, pero por ejemplo, los monocitos en la sangre, pueden tener un tamaño de 12 a 15, pero a nivel tisular, crecen su tamaño unas 5 veces y pueden llegar a 20, a 60 a 80 Micrómetros. micrómetros. Ujú. Y luego, bueno, los neutrófilos participan para acabar bacterias o hongos, y tienen su núcleo multiovulado, y los granulos van a ser ligeramente rosados por el tipo de tinción. Después los eosinófilos corresponden al 2.3%, que van igual a tener su diámetro de 10 a 12, y estos van a atacar a los macroparásitos y van a modular. Lo va a ser bilobulado, que bueno, ya lo vimos ahorita en las imágenes de atrás, y se va a encontrar, sus gránulos van a tener un color rosa anaranjado. Después los basófilos van a estar, vamos a tener aquí corresponden a un 0.4%, y su tamaño es de 12 a 15. Estos van a liberar histiamina para la respuesta inflamatoria, y sus núcleos son igual bilobulados o trilobulados. Así usualmente como que los diferenciamos más dependiendo del tipo de lóbulo, y los granulos van a ser de color azul oscuro, y después los linfocitos van a corresponder al 30%, y esos dependiendo van a estar como de diferentes tamaños. Los más pequeños pueden llegar a de 7 micrómetros, y los más grandes hasta 15 micrómetros. Y estos se van a dividir en dos, que van a ser los linfocitos T, que estos van a liberar anticuerpos y van a cooperar con la activación de los linfocitos T. Perdón. Y los linfocitos T trabajan en la inmunidad celular,
que estos van a dividirse en tres, que son las células CD4, que son cooperadoras y activan a la regulación de linfocitos T y B, y las células CD8 citotóxicas, que van a destruir las células infectadas por virus y células tumorales por apoptosis. Las células T reguladoras, que son las supresoras, regresan a la funcionalidad del sistema inmune a cooperar normalmente después de una infección. Y vamos a tener también las células NK, ¿no? Que son las natural killer, que destruyen las células infectadas por virus o células tumorales por lisis. Estos tienen, su núcleo es excéntrico y se tiñe fuertemente. Y, por ejemplo, en los gránulos, en las células NK y en las células CD4 se van a mostrar. Y al final tenemos los monocitos, que van a corresponder el 5.3%, y su tamaño es de 12 a 15 micrómetros, pero como comentaba, esto va a depender de en qué parte del cuerpo se alojen, y porque pueden aumentar su tamaño a nivel tisular. Y estos migran desde el torrente sanguíneo a los otros tejidos, como ya comentaba, para diferenciarse en macrófagos y macrófagos, y así poder actuar. Y su núcleo es en forma riñonada. Bueno, si se acuerdan, en las clases de histología era como que el que parecía un frijolito, y sus gránulos, bueno, no va a tener algún gránulo. Ya que sí. De hecho, déjenme contarles algo, que los macrófagos, chicos, ya en los tejidos, por eso lo pongo como macrófago, en los tejidos pueden asociarse. Entonces, juntan sus citoplasmas, y forman lo que se llama células gigantes multinucleadas. Entonces, pueden asociarse hasta casi 100 células. Yo llegué a contar ahí en esas células gigantes, hasta 100 núcleos, que son los visibles, ¿no? Que son los que están allí enfrente, pero atrás deben haber más. Entonces, puede llegar a juntarse y forman lo que se llaman células gigantes multinucleadas, pero en realidad son macrófagos que unieron sus citoplasmas. Y obviamente estas células son, pues, más agresivas, ¿no? Y entonces ya se estarán haciendo una pregunta de estas células gigantes. Javier, ¿no te estás haciendo ninguna pregunta? ¿Para qué se asocian? Esa sería una pregunta. Otra pregunta. Yarita, ¿no te estás haciendo una pregunta? Doctor, yo tengo una. David. ¿Sería lo mismo al conjunto de estas células multinucleadas a un sinsitio? No. ¿Es distinto? Un sincicio es un conjunto de células, ¿sí? Fíjate, un conjunto de células que se unen tan estrechamente que funcionan como una. O sea, pero no pierden su individualidad. Ajá. O sea, tienen tan unidos los citoplasmas o tienen mecanismos, ¿sí? En este caso canales, ¿sí? Que permiten que, por ejemplo, el potencial de acción pase. Eso se ve en el corazón, por ejemplo, ¿sí? Ese es un sincicio. Entonces, el potencial de acción atraviesa esos canales, atraviesa esas células, y entonces el corazón se contrae como un sincicio, o sea, como uno. Pero la diferencia sería que ahí no, ahí los citoplasmas se fusionan, y entonces tengo un conjunto de núcleos y esa célula gigante multinucleada. ¿Para qué, Javier? Pues para hacer para tener una actividad fagocítica y de protección más efectiva, más intensa. Ahora, se les está olvidando otra pregunta. No, ya no hay más preguntas. María del Carmen. Células gigantes multinucleadas. Además son bien bonitas, chicos. Parecen megacariocitos, pero aquí la diferencia es que pues tengo múltiples núcleos, ¿no? No tengo el núcleo del megacariocito grandote y el citoplasma grandote, no, sino que aquí tengo muchos núcleos. Luego les voy a traer una foto. ¿Ya no más preguntas? Puede ser porque tiene muchos núcleos. No, pues porque se unen.
los macrófagos se unen y juntan sus núcleos que... ¿Por qué el núcleo se une a un solo lado? Porque el macrófago, chicos, ¿eh? Ya cuando es una célula adulta, cuando se convierte en macrófago, va a producir, como seguramente ahorita nos lo van a decir, una serie de mediadores químicos que generalmente son enzimas proteolíticas. Uh-huh. Y entonces, estos fagocitan, generalmente estas células fagocitan una bacteria, un micobacterio en tuberculosis. ¿Sí? Fagocitan esa micobacteria y entonces vierten en ese fagosoma, ¿sí? Vierten el contenido de sus lisosomas, que son enzimas proteolíticas, y de esa manera destruyen a esos agentes, ¿no? Uh-huh. Pero no me han preguntado algo más significativo. Acuérdense que hay que Podría arrancarla. ser, ay, Ariet. podría ser que en qué tejido se encuentra. Puede encontrarse en Es- cualquier tejido. Pero aquí lo que me gustaría que me preguntaran es cuándo o en qué enfermedades se presenta. Acuérdense, hay que darle el toque clínico, ya van a ser clínicos. ¿Eh? ¿En qué enfermedad se presenta? La más común es la tuberculosis. Uh-huh. En la tuberculosis, entonces, se asocian y forman parte de un complejo, ¿sí? Donde tengo un centro necrótico en el que puedo encontrar las células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans, así le dicen. Ajá. Bueno, fíjense que bueno que me acordé. Estos macrófagos también pueden adoptar una forma alargada y entonces forman una cubierta. Entonces tengo mi centro necrótico con células gigantes y más hacia afuera, estos macrófagos adquieren una forma alargada que se llaman epitelioide. Son macrófagos epitelioides porque son alargados. Y en la periferia una corona de linfocitos. Y esto que les acabo de describir, póngalo ahí, se llama granuloma. Es un granuloma. Esa sería la estructura clásica de un granuloma. Y el ejemplo, pues, es una tuberculosis. ¿Qué otra? Entonces están las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis y la Mycobacterium leprae. Y también la Mycobacterium leprae también forma células gigantes y forma granulomas, nada más que no están tan bien definidos como en la tuberculosis. De hecho, el ejemplo clásico de un granuloma pues, es la tuberculosis, ¿no? Uh-huh. Cuando yo veo un granuloma, pero no mantiene esa estructura, así como se las acabo de describir, entonces diría, pues este es un granuloma, pero no es de tuberculosis. ¿Eh? Entonces ahí, por ejemplo, hay una enfermedad, una enfermedad que forma estas células, pero es de carácter autoinmune. Ajá. Es de carácter autoinmune. Bueno, muy bien. Ya se quedaron con la idea de las células gigantes, ¿no? Células gigantes que son macrófagos que unen su citoplasma, ¿sí? Donde se trata de ser más agresivo con el agente infeccioso. Generalmente, el ejemplo generalmente es la tuberculosis, ¿ah? ¿Sí? Donde van a formar granulomas. Entonces, fíjate, ya les dije tres formas. Tengo mi macrófago normal, tengo mi célula gigante y tengo mis células epitelioides, ¿verdad? Y son macrófagos, chicos. Se adaptan, encuentran esas bacterias, tuberculosis, y entonces esa es la formación histológica, ¿sí? En contra de la tuberculosis. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? También depende de dónde se encuentren, ¿no? Porque, por ejemplo, los monocitos son cuando están en la circulación sanguínea y cuando empiezan ya a entrar al tejido, es ya en cuando se empiezan a convertir en macrófagos. Sí, hace rato mencionaron un concepto también que se llama diapedesis. Anótelo ahí para el glosario. La diapedesis, chicos, es bien interesante porque es la forma como se mueve el macrófago. Uh-huh. Como se mueve, como el monocito, tuvo razón,
pasa por algunas hendiduras entre las células endoteliales o puede destruir él mismo la célula endotelial. ¿Sí? La perfora, perfora la célula y pasa. ¿Sí? Ya cuando entra al tejido, entonces se convierte en macrófago. La diapedesis son los movimientos, hace movimientos ameboideos. Entonces lanza su citoplasma, se adhiere y se va jalando. Pero aquí un fenómeno interesante es que licúa ese pseudópodo que lanza. El contenido del citoplasma va en una condición distinta al resto. Entonces, fíjense, es bien interesante porque el citoesqueleto se licúa, chicos. Entonces eso permite, ¿sí?, que pueda pasar a través de la hendidura y permite que vaya haciendo estos pseudópodos y migrando, ¿sí? Esa es la diapedesis, es la migración hacia el sitio de la lesión. Pero entonces suceden fenómenos interesantes. Bueno, sigamos, Clau, por favor. Me toca a mí. Bueno, Órale, buenos Juan. días, profes. Buenos días, compañeras. Les voy a hablar de las anormalidades cualitativas y cuantitativas de los leucocitos. En esto podríamos diferenciar entre lo que serían las cuantitativas fisiológicas y patológicas, y en las cualitativas lo que serían desviaciones, que ahorita vamos a ver por qué le dicen desviaciones, y alteraciones asociadas al núcleo y al citoplasma. Entonces, si quieres, cambia la diapositiva. Bueno, las alteraciones fisiológicas tendríamos alteraciones que realmente no son alteraciones provocadas por algún patógeno, por algún cuadro inflamatorio, sino que más bien son por un cambio fisiológico, aunque ahí también incluimos raza, pero eso no sería por un cambio fisiológico, ¿no? Eso más bien es porque genéticamente ellos tienen una leucopenia en su genética, ¿no? Ellos presentarían 1200 micrómetros, perdón, sí, 1200 micrómetros de leucocitos en vez de 1500, ¿no? Y bueno, ya, en la edad los adultos van a presentar una leucopenia, los adultos mayores pueden presentar una leucopenia. Cuando haces ejercicio puedes presentar también una leucocitosis, y cuando estás en situaciones de estrés también puedes presentar leucocitosis. Esta presencia de leucocitosis se da por influencia del pool marginal, que sería los leucocitos que tenemos de reserva, entrarían a torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, haciendo mediciones en situaciones de después de ejercicio o de estrés, podrían presentar un índice mayor de leucocitos. En el embarazo, pues sería por medio de la granulopoiesis, que en este caso sí sería un aumento que se mantenía en especial después del tercer mes de leucocitos, y bueno, superaría por creces lo que las medidas normales. En la raza, pues lo que les había mencionado. Si quieres ya cambia la diapositiva. Y bueno, tenemos alteraciones cuantitativas de tipo patológico. Estas sí tendríamos que checarlas porque son cuadros de enfermedad. Entonces tenemos la leucocitosis, que se van a llamar dependiendo del leucocito que esté presente o que se esté midiendo, de las siguientes maneras, no las voy a decir todas. Y en leucopenia, exactamente lo mismo, ¿no? Y tenemos un simbolote de más y uno de menos para que se guíen que unos son que tienen mayor cantidad y otros que tienen menor cantidad. Dale a la siguiente, por favor, compañero. Y bueno, tendríamos en alteraciones cuantitativas de tipo patológico, tendríamos neutrofilia, que sería aumento absoluto de neutrófilos a causa de comunes de infección bacteriana, también a causa de quemaduras, medicamentos, lesiones o anemia mieloide crónica. En neutropenias tendríamos por agentes citotóxicos que disminuyen la división celular, podrían ser sulfamidas, clorfenicol, hematopoiesis ineficaz, exceso de destrucción por ANCA, que serían los anticuerpos antiplasma de neutrófilo, que eso es en caso de que los neutrófilos hayan sido infectados por algún patógeno, y por medicamentos de fenotiazina, ¿no? Aquí tenemos una imagen que nos enseña claramente cómo están los neutrófilos de forma normal, y luego cuando tenemos una disminución, ¿no? Para que sea un poquito más claro, vete a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, tenemos estas, las cuantitativas son un poco aburridas porque no son tan visuales, son más como por medidas. Las siguientes son un poquito más entretenidas. En alteraciones cuantitativas de tipo patológico tendríamos monocitopenias, que serían concentraciones disminuidas de monocitos que se encuentran en trastornos de células progenitoras, como en la anemia plástica, en las leucemias y después en las terapias de glucocorticoides.
También en la fase inicial de los procesos infecciosos, y la monocitosis sería el listo en la tabla anterior. Este sería el estado que se encuentra asociado en periodos largos de crónicos de infección bacteriana. Podría ser tuberculosis, fiebre, tifoidea, bueno, infecciones bacterianas, ¿no? Bueno, puedes darle a la siguiente, estas son como las más interesantes. Y bueno, ya en alteraciones cualitativas son cosas que vamos a poder ver en microscopio y están un poco más interesantes. Tenemos desviación a la izquierda y a la derecha. Esto de desviación le llaman así porque hay como un convenio en el cual el desarrollo celular se va a dar de izquierda a derecha, por lo que si decimos que es una desviación a la izquierda, quiere decir que va a haber un aumento de células en banda, que serían las células más jóvenes. Entonces, esa sería la desviación a la izquierda, un aumento de células más jóvenes y una disminución de las células más maduras. A la derecha sería exactamente lo contrario, un aumento desproporcionado de células maduras y tenemos una disminución de las células jóvenes que van a dar origen a las células maduras. Estas también pueden crecer tanto que, bueno, aparte de que vemos que está multinucleada, cuando son mucho más grandes de lo normal, se pueden llamar macropolicitos. Y ya, eso es un aumento de tamaño también, ¿no? Vete a la siguiente, por favor, compañero. Compañero, no sé quién está transmitiendo. Bueno, alteraciones asociadas al... En alteraciones asociadas al núcleo tenemos anomalías de Pelger-Hut. Es una falla en el desarrollo del núcleo durante la diferenciación terminal del núcleo. Es una forma, bueno, queda en forma de nuez, conformación de es por conformación de la cromatina, y se puede ver en la imagen cómo se ve un poco disociado el núcleo, y la hiposegmentación del núcleo es frecuente en los granulocitos, pero no hay pérdida de funciones nucleares. Entonces también tenemos la hipersegmentación de los leucocitos poliformonucleares, que sería exactamente lo que dijimos anteriormente. Tenemos por causas de una normalidad en la maduración de los neutrófilos morfonucleares, leucocitos polimorfonucleares, tendríamos un multinúcleo, ¿no? Y la célula está crecida, ¿no? Se puede ver en la imagen que está multinucleada y está bastante crecida que lo normal, ¿no? Y puedes irte a la siguiente. Bueno, tenemos asociadas al citoplasma. En la célula, en estas patologías asociadas al citoplasma, tenemos los cuerpos de Doll, que no sé cómo se pronuncia, no sé si es Doll, no tengo idea. Doll, está bien. Entonces, Doll, son añadidos del citoplasma, neutrófilos y eosinófilos. Están compuestos por retículo endoplasmático rugoso y por RNA. Son áreas ovaladas de color azul claro, se pueden ver ahí, creo que apenas se alcanza a ver que ahí están las áreas granulocíticas, y en las granulaciones tóxicas tenemos la presencia adquirida de gránulos primarios por anormalidades grandes de color azul negro en el citoplasma neutrófilo segmentario, y un momento. Ahí está. A veces en los neutrófilos en banda, también se puede presentar en neutrófilos en banda, y la diferenciación de los granulocitos se especifica porque estos son finos, ¿no? Los puntitos son muy finos. De hecho, no encontré imágenes donde se pudieran ver muy bien, al menos yo no los podía ver. Entonces puse esta imagen que encontré que está muy graciosa, que dice que ¿por qué siguen pensando que son tóxicas? Es que no saben que solo es por nuestra maduración acelerada, ¿no? Es un chiste, no da risa, pero es la única imagen que encontré. Y bueno, esto sería un indicativo de la transmisión de células precursoras. Se acorta, que el tiempo de transición se acortó para los poliformorfonucleares y los monocitos, y por eso presentarían estos gránulos. Y si quieres, dale a la siguiente. Y bueno, tenemos las vacuolas, que esas creo que todos ya tendríamos una idea de cómo podrían llegar a presentar algún tipo de, indicar algún tipo de presencia patógena o algún tipo de cuadro inflamatorio. Y esto es porque las vacuolas que se ven en gran medida en este tipo de ensayos se ven porque hicieron procesos fagocíticos, y si tenemos muchas, pues obviamente estamos pasando por algún tipo de enfermedad infecciosa, puede ser crónica o aguda, ¿no? Entonces se puede ver ahí en el cuadro cómo están las vacuolas, que son puntos blancos, se representan ahí en el microscopio, se alcanzan a ver como puntos blancos. Y también tenemos los cuerpos de Auer. Y los cuerpos de Auer son estructuras alongadas producidas por la fusión anormal de gránulos primarios dentro de la matriz del retículo endoplasmático. Se tiñen de color rojo púrpura, como están viendo ahorita mismo. Y constituyen un marcador morfológico para diferenciar las leucemias agudas no linfoides de las leucemias agudas linfoides. Mieloides. Mieloides, bueno. Y bueno, ahí se puede ver cómo se ve el núcleo. Y si quieres,
Me parece que es lo último. Vea la bibliografía, me parece. Sí, ya. Sí, a la bibliografía. Muy bien. Entonces, preguntas, chicos. Yo sí tengo una pregunta. Ah, bueno, venga. Además, bueno, es que en un principio dijeron que lo de la diferenciación de las células, o sea, estaba mediada por interleucina 3, 5 y el factor de granulocitos. O sea, ¿qué es lo que hace que se vayan tanto a una mieloide o una linfocítica? ¿Es de acuerdo a la necesidad? Chicos. Sí, es de acuerdo al estímulo presente en ese momento. ¿Sí? Aquí dijeron cosas bien interesantes. Miren, por ejemplo, yo tengo un proceso inflamatorio bacteriano. Tengo una faringoamigdalitis bacteriana. Y entonces, desde el punto de vista clínico, digo, algunos hemos tenido faringoamigdalitis, ¿verdad? Muy dolorosa, tengo fiebre, malestar general, no como porque al tragar me duele. Y entonces la exploración física, chicos, lo que encontrar, pues son una serie de granulaciones de color blanco en todo el anillo de Waldeyer, ¿ah? O sea, en todos los, el anillo de Waldeyer, acuérdense que son una serie de ganglios linfáticos que se encuentran rodeando la cavidad oral, ¿verdad? Y entonces están ahí creciendo las bacterias. Mi primera célula de defensa es Los neutrófilos. llegan los neutrófilos y entonces por eso son de color, se encuentran las bacterias, empiezan a luchar contra las bacterias y uno de los mecanismos es que hago fagosomas, como les decía yo, fagocito esa bacteria y, bueno, ahí voy al otro punto. Dicen, ¿qué son los gránulos de los neutrófilos? ¿Qué son? O sea, ¿qué son los gránulos? En sí, ¿qué son los gránulos? Son proteínas, ¿no? Bueno, son lisosomas que van a ayudar a degradar moléculas. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la característica de los lisosomas? ¿Son ¿Son ácidos? qué? ¿Qué son los lisosomas? O sea, son estructuras propias de la célula, chicos, ¿sí? Que sirven para almacenar. Entonces, mis neutrófilos, ¿sí? Y también mis monocitos, ya como macrófagos, desarrollan esa capacidad, sintetizan una serie de enzimas proteolíticas. Entonces, fagocito la bacteria, pego mis lisosomas, y hay lisosomas primarios y lisosomas secundarios. ¿Sí? Y entonces los primarios están envueltos en una bolsita, cubiertos como por unas partículas que se llaman clatrinas y que se encargan de mantenerlos inactivos. Ajá. Cuando viene la fagocitosis, desaparece esa cubierta de clatrina, se pega el lisosoma, se abre y entonces vierte su contenido, enzimas proteolíticas. Y entonces esas enzimas proteolíticas se encargan de lisar esa bacteria. Por eso lo que decía Augusto, al final cuando presentó esos neutrófilos, ¿verdad? Con esas vacuolas, pues son esos fagosomas, ¿sí? ¿Sí? Que se formaron, estaban aquí en las amígdalas, se fagocitaron las bacterias, vaciaron su contenido lisosómico, esas enzimas proteolíticas, y entonces así quedan. Se ven así vacíos por la forma en cómo los preparamos, ¿no? No es que en realidad estuvieran vacíos, sino que, bueno, vaciaron su contenido, destruyeron las bacterias, y ahí quedaron. Ya cuando se muere el neutrófilo, pues también es fagocitado, ¿ah? Porque como vimos, ahí tiene una vida media dependiendo, pues hasta de 4 días, ¿no? Viven poquito, ¿sí? Viven poquito.
y dependiendo de cómo está nuestro medio, ¿no? Si vivo en un medio muy agresivo, ¿sí? Si tengo un trabajo muy agresivo, ¿sí? Y de hongos y de virus, pues entonces viven menos, ¿verdad? Trabajo en una fábrica, pues viven menos, ¿verdad? Soy infectólogo, pues también mis macrófagos, ¿sí? Recibirán el estímulo de estas bacterias, ¿sí? Estoy en el área COVID, ¿cómo creen que están los chicos del área COVID? Con mucho Pues más. también, Es que sí. ajá, también depende porque siempre van a estar en circulación en nuestro cuerpo y dependiendo de cuánto, bueno, si no, estos datos que di, bueno, los números que di dependiendo del tiempo de vida, depende, pues, es por decir así, cuando no tenemos alguna infección. Pero eso también, como dice el profe, depende de si tenemos algún patógeno que nos esté haciendo daño, entonces pues van a atacarlos y pues su tiempo de vida va a ser mucho Sí, más pero grande. siempre estoy siendo atacado por bacterias, siempre estoy siendo atacado por virus, siempre estoy siendo atacado por hongos. Entonces mi sistema inmune, mi aparato inmune, mis neutrófilos, pues siempre están activos, chicos. Uh-huh. Imagínense que se suben al metro y por ahí alguien tosió y lanzó las bacterias y ustedes las respiraron, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Se cortaron, se lesionaron, sufrieron microlesiones que van a introducir bacterias. Entonces, los neutrófilos siempre nos mantienen así. Ah, bueno, entonces, entonces ya quedamos, ¿no? Los gránulos, ¿sí? Los gránulos corresponden a lisosomas y van a variar en su contenido dependiendo de si son neutrófilos. Entonces tengo ahí enzimas proteolíticas, ¿sí? Enzimas proteolíticas que van a analizar todos los componentes. Uh-huh. Todos los componentes, lisan todos los componentes del tejido, lisan todos los componentes de la bacteria. Ajá. Pero entonces, por ejemplo, yo tengo un basófilo y a ver si entendieron, que el basófilo entonces igual tiene sus lisosomas, pero aquí los lisosomas fijan la eosina y son de color rosita, ¿no? Por eso se llaman basófilos, porque tienen afinidad por la eosina. Uh-huh. Entonces tiene así como de un rosadito bonito. ¿Cambiará el contenido de esos lisosomas? ¿De esas granulaciones? ¿Sí? ¿A quién atacan? ¿Cuándo se activan los basófilos? Esa es una pregunta así de examen Cuando hay clásico. infección por parásitos y ¿Cuáles? Ajá. Vicente, ¿cómo cuáles parásitos? Ay, Porque ahí dijo Germitos. macroparásitos, ¿no? Ah, bueno, cuando tengo mitos o platelmitos, o sea, tengo ascaris, ¿eh? Tengo un ascaris ahí, entonces, ¿cómo estará la cantidad? ¿Cómo estará a ver, Vicente, ¿cómo estarán los basófilos en sangre periférica? ¿Cómo estará la cantidad de los basófilos en sangre periférica? no recuerdo muy bien, no sé si representa entre el 2 o menos del 2% de los leucocitos en general. Fíjate, ¿estarán arriba del rango o abajo del rango cuando tengo parasitosis? Arriba del rango, ¿no? Pues ¿cómo le digo entonces? ¿Cómo lo refiero en mi nota? Están arriba del rango, más del 5%. ¿Sí? ¿Cómo lo pongo en mi nota? Porque si los neutrófilos están aumentados, ¿cómo lo pongo en mi nota? ¿Neutrofilia? Eso muy bien, Augusto. Ahí está, mira. Ahí está, Clau BG dice basofilia. Pues sí, Clau. Exacto. Entonces, fíjense, cuando mis granulocitos están arriba del rango, ¿eh? Le digo, es de neutrófilos, neutrofilia. Uh-huh. Cuando los basófilos están, pues es basofilia. ¿Eh? Cuando los eosinófilos están, es que eosinofilia. Y Augusto, cuando estos granulocitos descienden, ¿cómo le pongo? Al neutrófilos abajo del rango. ¿Neutropenia? Eso muy bien, tengo neutropenia. Y así no, vasopenia, eosinopenia. Uh-huh. Ahora fíjense una cosa.
Tenemos un paciente con un síndrome doloroso abdominal, localizado en la fosa, vételo imaginando, Clau, femenino, ¿ah? De 20 años, estudiante de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, debe materias, ajá. ¿Qué más? Cosas horribles, ¿no? Bueno, pero tiene un síndrome doloroso abdominal, ¿eh? Localizado en la fosa ilíaca derecha. Ha tenido fiebre, el dolor empezó en la región epigástrica y después de 4 horas se localiza en la fosa ilíaca derecha. Ha tenido fiebre, y tiene un malestar general. Le tomamos una... ¿En qué pensarían desde el punto de vista clínico? McBurney positivo. ¿En qué pensarían desde el punto de vista clínico? Apendicitis. Una apendicitis. Ahora entonces le tomamos una biometría hemática. Y los leucocitos salen arriba del rango. ¿Cuál es el rango normal para los leucocitos? Javier, estás muy callado hoy. Nava, ¿cuál es el rango normal de leucocitos? ¿Van de qué número a qué número? De 6,000 a 10,000. A 11,000. Sí, a 11,000. Ajá. Ok, de acuerdo. Entonces, estoy por arriba, tengo 18,000. ¿Cómo le digo eso? Leucocitosis. Bueno, tengo leucocitosis. Ahora me voy a los leucocitos y veo que los neutrófilos están arriba del 80%. Y entonces tiene una leucocitosis ¿con qué, Augusto? ¿Neutrofílica? ¿Neutrofilia? Ajá, bueno, entonces le pongo, fíjense bien, a la hora de que le digo al paciente, en la biometría hemática, presenta una leucocitosis de 18,000 por milímetro cúbico a expensas de una neutrofilia del 80%. Porque tengo que decir a expensas de quién, ¿no? Ajá. ¿No? Leucocitosis a expensas de neutrofilia, 80%. Leucocitosis de 18,000, ya. Así se refieren las notas. Y para eso me sirven estos conocimientos que estoy adquiriendo. Y entonces, pues ya le hacemos ultrasonido, se ve el apéndice ahí aumentado de volumen. Pues ya la operamos, ¿no? Pues ya opérenla. Y así se toman decisiones, chicos. ¿La opero o no la opero? ¿Ah? ¿La operamos o no la operamos? Bueno, ¿preguntas hasta aquí, chicos? ¿No hay más preguntas? ¿Dudas? ¿No? Pues, ok. Y entonces ya para terminar, los basófilos, los gránulos que tienen. Igual, los gránulos, ¿qué tienen? ¿Cuál es el contenido de los? ¿Es histamina? Sí, es histamina. Histamina. Menos del 1% en la cuenta, ¿verdad? Histamina. ¿Y se acuerdan cuando vimos la hematopoiesis? ¿Con quién se originaban los basófilos? ¿Con quién se asociaban? Unas células ahí. Clau, ¿no te acuerdas de esas células? Mastocitos, ¿no? Con los ¿Con quién? mastocitos. Bueno, muy bien. Son primos hermanos de los mastocitos. La diferencia es que los basófilos andan que circulando, ¿no? Circulando. ¿A qué patología se asocian los macrófagos? Ya dijimos, los eosinófilos, pues es parásitos, ¿no? ¿Y los basófilos? ¿Moduladores de quién? Lo acaban de decir. Los de cuadros De la respuesta alérgicos. ¿De qué, David? Respuesta alérgica. Muy bien. Sí, autoinmune, ¿no? Respuesta alérgica. Y entonces comparten con los mastocitos el contenido. O sea, tienen histamina y tienen serotonina.
¿Qué hacen estos mediadores químicos? Cuando los libero, ¿dónde actúan? ¿En dónde actúan? Estructuralmente, ¿sobre quién actúan, Javier? ¿Sobre qué órgano? ¿Sobre qué estructura anatómica? Por su contenido, nada más. Actúan, Javier, sobre los vasos sanguíneos. Y entonces la histamina y la serotonina, Klaubeger, son vasodilatadores, vasodilatan. ¿Sí? Y entonces al vasodilatarse, promueven la salida de líquido del vaso sanguíneo, y originan edema. Por eso dicen, tiene relación con la anafilaxia, ¿no? Cuando vas a aplicar un antibiótico a un paciente, ¿qué es lo primero que le tienes que preguntar? Le voy a inyectar penicilina. ¿Qué es lo primero que le preguntas al paciente? Sí, es alérgico. Sí, es alérgico a eso. ¿Es alérgico a algún medicamento? No. ¿No es alérgico a la penicilina? No. ¿Ya le inyectaron penicilina? Sí. ¿Ha tenido alguna reacción? No. Ah, bueno, entonces ya lo puede. Aún así, hay que tener precaución, ¿eh? Ya la puedo inyectar con más confianza. Si me dicen, no, pues no me han inyectado nada, nunca me han inyectado penicilina, es la primera vez que me van a inyectar penicilina, ¿cuál es el riesgo? Anafilaxia. Ah, pues ahí está la anafilaxia, ¿no? ¿Y qué es la anafilaxia? ¿Qué es la anafilaxia? Es una reacción alérgica. La reacción alérgica. Eso es una reacción alérgica, sí. La reacción, en sí, me dices, le inyecto penicilina, ¿sí? Y empieza a presentar manchas, así, y empieza a presentar ronchas, ¿sí? Vesículas llenas de líquido, ¿sí? No puede respirar, ¿sí? Siente la boca dormida. Y ese es el riesgo, que me dé un shock anafiláctico. ¿Quién creen que es el mediador, el mediador del shock anafiláctico? Los mastocitos. Porque es donde van a actuar esta reacción alérgica. Los anticuerpos llegan a los mastocitos, promueven la liberación de histamina y serotonina, y entonces producen edema laríngeo, chicos. Edema laríngeo, y entonces la laringe se va cerrando poco a poco. Se ahogan. ¿Sí? Si no tengo medicamento, que debemos de tenerlo siempre en el consultorio, debemos tener ahí unas ampolletas de hidrocortisona, 1 gramo por lo menos. Con 1 gramo lo estabilizamos y nos da tiempo de llevarlo a un hospital, porque ese es el tratamiento final, vamos al hospital. Estoy allí en el consultorio, allá en el pueblo, siempre debo tener 1 gramo de hidrocortisona, aunque se caduque. No lo utilicé, ya se caducó, pues compro otro. Pero es por la seguridad, porque estos cuadros son mortales. Bueno, muy bien. ¿Ya no hay más preguntas? ¿No? ¿Tienen clase ahorita, chicos? Entonces, nos vemos el lunes. Nos vemos el próximo lunes, chicos. Los voy a extrañar. ¿Quién sabe? Bien, profe. Teníamos clase así también el viernes, pero juntaron las clases del miércoles y el miércoles. Una teoría, juntaron una teoría con